Gracias por todo el trabajo que haces en cada vida, tanto de los que estamos aquí presentes como la que a través de nuestras vidas también vas alcanzando a otros que por medio de tu trabajo, de tu palabra, de nuestra conducta, de nuestra transformación, de abrir nuestros labios, de nuestra oración, van poco a poco teniendo convicción, se van acercando a ti, van quebrantándose para ver su necesidad. Y tú vas preparando su corazón, Dios, para que llegue aquel momento en donde cuando tocas la puerta, abran e inicien una relación ya más profunda contigo, ya contigo en el corazón y no solamente de oídas. Gracias por lo que estás haciendo en Salamanca. Aprovechamos para que aquello que se sembró el fin de semana pasado pueda dar fruto, el aliento que dieron Adrián, Sandy, Lupita, Gris, a través de sus vidas y por medio de la palabra, toda la gente que estuvo allá, pues puedan edificarlos. Te pedimos por Víctor, por Vero, por su familia, Chela, todos aquellos, Dios, que están creyéndote, siguiéndote, pero que nos das el privilegio de participar en su crecimiento. Guíanos y haz lo mismo con nosotros esta mañana, entendiendo la necesidad de los demás. Te pedimos esto y te pedimos que seas tú el que lo ponga en el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahorita que menciona Gris, el Salmo 100, vamos a buscarlo porque está muy padre. El Salmo 100 y el versículo 2 es una de las bases por las cuales van a Salamanca. Me decía Gris, pues tú has ido. Sí, fui a Salamanca, fui a San Luis Potosí, fui a Veracruz, fui a Puebla, fui a San Salvador, fui a Perú, a Lima, fui a Guatemala y tuve la oportunidad de ir y compartir la palabra de Dios en estos términos que vamos a leer. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Muy bien, esta es la base. O sea, servir, pero olvídate de la palabra servir. ¿Por qué hacerlo nosotros? Fíjate, dice, venir a su presencia con regocijo. Estamos estudiando la compasión, estamos estudiando lo que implica estar vivos y la convivencia con una iglesia, con creyentes, con gente de trabajo, con mi familia, con gente a distancia en Salamanca, en Chile, en 10 naciones que todos los martes Juan Manuel de León ora y menciona, ¿verdad? Saludamos a los de Tijuana, saludamos a los de Miami, saludamos a los de Chile, a los de Argentina, saludamos a los de acá, los de allá, los de Portugal, los de Italia, los de Austria, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo dice, lleven estas buenas noticias a cada rincón de la vida, del mundo, porque no hay diferencia. El hombre sufre, el hombre tiene angustias, y lo que estamos estudiando precisamente es que, en primer lugar, para poder pertenecer a este grupo que Dios llama, que escoge, que, que nos dice en su palabra, yo os llamé y os escogí para que llevéis fruto, y fruto en abundancia, y fruto que permanezca. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque éramos tú y yo mejores? No, cada uno tenemos nuestros recuerdos del testimonio de cuando aceptamos a Cristo y éramos los peores, o sea, hundidos en pecados y en delitos, desviados, desalentados, incrédulos, egoístas, etcétera. Y así llegó Cristo. Las cosas no han cambiado. A nuestro alrededor hemos estado poniendo un ejemplo de un hospital en donde el requisito para poder ingresar a él, que el hospital representa el lugar en donde Dios sana al enfermo, pues precisamente se necesita estar enfermo. Y todos portamos un gafete de pecadores, todos. Así es que en un hospital, para donde tú voltees, la enfermera, el doctor,
el de al lado, el de enfrente, vas al baño y te encuentras con gente pecadora, enferma, ¿no? Y son precisamente a los que Dios llama, venir a aquellos que están enfermos. Aquí la cuestión es que qué difícil que una persona reconozca que tiene una afección, una enfermedad llamada pecado. Pero Dios se encarga. Ahorita que Gris compartía del familiar de aquel creyente que hace 32 años escuchó ahora y después de tantos años, su esposa tiene cáncer y Dios utiliza esto, Dios utiliza, no lo permite, pero cuando alguien enferma, lo vemos en la Biblia, cuando enferma Lázaro, ya es el tercer año de predicación y de manifestación de Cristo en la tierra, ya todo mundo sabe que Cristo sana a los enfermos, ya no hay la menor duda de que él era el único que podía sanar a su hermano, Marta y María, y entonces lo mandan a llamar. Y el recado dice muy en especial, dice, he aquí al que amas está enfermo, el que amas. No tiene que ver nada, ¿cómo te va? Con cuánto te ama Dios. He aquí el que está enfermo, he aquí el que está en un vicio, he aquí el que está en el odio, he aquí el que está en el rencor, he aquí el que no tiene sentido de vida, he aquí el que se quedó sin padres, he aquí el que murió su hijo, he aquí el que le fue como en feria en COVID, he aquí en el que sigue con las consecuencias de la enfermedad, he aquí el que no se halla, he aquí el que vive en crisis. A todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el Salmo, venir ante su presencia con regocijo. Este es nuestro llamado. Entender que en este hospital, nosotros que estamos enfermos, hemos estado siendo sanados, restaurados por este precioso Jesucristo, la palabra, la obediencia, por conocerlo y por tanto, esto nos hace entrar en un terreno de compasión y de crecimiento y de madurez, que eso es el objetivo de nuestra enseñanza, de poder ayudar a otros en donde va a describir la Biblia en qué condición se encuentran. Y bueno, brevemente, vemos que entonces es un hecho que donde en cualquier círculo social en donde haya una persona o más, te encontrarás con problemas de comportamiento, de conducta, de malos entendidos, de rencores, de rivalidad, de orgullo, ¿verdad? Va a haber esto. ¿Cada cuándo? Diario. Diario nos encontramos con esto. Y conforme vamos conociendo, leyendo, obedeciendo y buscando a Cristo, Él va controlando estas emociones, estas actitudes equivocadas y nos va llevando a un punto en donde ahora ya no solamente Dios me ha enseñado a aceptarme, a tratarme bien, a acudir a su misericordia, a su perdón, sino que ahora también me compadezco y veo el dolor de otros. ¿Por qué ir a Salamanca? ¿Por qué arriesgarse? Dice Gris. Regresamos bien, una carretera llena de accidentes. Todos lo saben, o sea, la carretera que va rumbo a Querétaro, de ahí a Celaya y luego a Salamanca, no recuerdo si es el orden correcto. Yo iba a San Luis Potosí, durísimo ahí por Matehuala, unos accidentes. Después fui a Veracruz, al puerto de Veracruz, cuando todavía nos íbamos por un tramo que se llama Cumbres de Maltrata, igual su nombre, Cumbres, unas curvas terribles, unos accidentes verdaderamente desastrosos porque circulan por ahí pipas con combustible. Entonces cuando chocaban, no, 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 en verdad muy duro. ¿Por qué arriesgar nuestras vidas? ¿Por qué fui a Puebla y choqué materialmente para ir a predicar el Evangelio? O sea, arriesgué mi vida, perdí mi coche, o sea, me endeudé. Bueno, ¿qué soy mártir? No. Dios va cambiando nuestras vidas de tal forma que conforme nosotros vamos experimentando la sanación
de la enfermedad, del pecado, vamos encontrándole a Cristo sus rasgos, su amistad, su ternura, su compasión, que está atento, que me cuida, que me da la salida, que me acepta. Entonces yo voy viendo en los demás que lo que necesitan es a quien tú y yo tenemos. Por eso nos mueve Dios a ir a Salamanca, a Veracruz, a todas las naciones, a todo rincón, y ahí mismo en donde compartimos nuestras vidas en el trabajo, dar testimonio. Nuestras vidas hablan, nuestros hijos nos ven, nuestros familiares también, no hay la menor duda. Pero que quede bien claro, rodeados de problemas, tú y con los que tú y yo tenemos contacto, ¿cada cuándo? Diario. Y veíamos 4 grupos de personas, básicamente de pabellones, así lo mencioné, en un hospital, que menciona la Biblia como este grupo de personas y para efectos de nosotros ir entendiendo las diferentes necesidades, eh, estamos estudiando ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, a partir del versículo 14, estamos estudiando esto. Repito, Primera de Tesalonicenses 5:14. Una vez que tú y yo, a través de la palabra, de la confianza en Dios, de las respuestas de oración, de los cambios, pero evidentes, inminentes, notorios, que nadie te los tiene que decir, sino que cuando yo me convertí, yo por primera vez conocí la paz, ¿verdad? O sea, nadie me tuvo que decir, tienes paz, ¿verdad? No. Si tú me preguntas qué pasó, tuve paz. Tuve paz porque ya delante de la gente ya no tenía que quedar bien. Ahora sabía que Dios sabía lo que había en mi corazón y por tanto pude decirle, Dios, tú sabes que yo no me quiero casar porque qué compromiso. Y claro, quedé como ya en 32 años en Cristo, ya se me olvidó el término de aquel que abandona un matrimonio, no solamente, o sea, un posible matrimonio, no me casé, ¿verdad? Me quedé en los preparativos, pero pues, como alguien que huyó, ¿cómo se llama esto? Que no cumplió, ya se me olvidó, imagínate qué hace, lo precioso es que hace Cristo es que dice un versículo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que viene adelante, ¿no? O sea, Dios va dejando nuestra vida pasada y se va olvidando, ¿eh? Dice otro versículo en Job, dice, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. En buen plan, yo no me acuerdo de los detalles, solamente sé que un día pasó un tsunami sobre de mi vida y solamente algunas cosas, dice, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Esto no es de un día para otro, vamos madurando, lo vamos aprendiendo, el discipulado, los estudios de manera personal, el acercarte a la persona que te enseña la Biblia, es lo que nos va permitiendo llegar a la estatura de Cristo. Otro detalle que me gustaría enfatizar es que llenamos una colina, voy a hablar del tiempo de Cristo, después de que mucha gente está viendo que Él levanta muertos, sana ciegos, sana a los cojos, cura a los leprosos, da de comer. Bueno, dice que una gran multitud, 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños, estaban escuchando aquel sermón extraordinario, aquel mensaje de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Grandes multitudes. Grandes multitudes es muy fácil que acudan a ti cuando solamente tú obtienes un beneficio. Pero de esas multitudes, solo un pequeño grupo permaneció. De ahí se fueron levantando los discípulos que hasta la fecha hoy permanecemos por aquel trabajo que el Espíritu hizo y que hace en ti y en mí para seguir adelante, para no desmayar y para poder seguir tú y yo sirviendo con regocijo, como veíamos ahorita.
Tenemos que ser muy pacientes para con nuestras vidas y para los que recién están conociendo a Cristo y para aquellos que aún todavía ni lo conocen. Dios está trabajando. Por eso el pasaje dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y aquí yo dividí un grupo haciendo referencia a un hospital, de un pabellón, de ciertas personas que solían constantemente desviarse del camino, ir por la orilla, salirse de los principios, brincarse las trancas. Son estas personas que desobedecen, que siempre tienes que estarlos jalando a que regresen. En una palabra, como en un repaso, se les ubica como rebeldes, ¿no? O sea, siempre están buscando otras rutas, otros atajos, creyendo que no es por donde Dios dice, sino que ellos han descubierto un mejor camino, cuando Cristo estableció que Él era el camino. Y nunca nos encomendó que tú te encargaras de buscar otros caminos. Ya no hace falta esto. Todos tenemos ataques para desviarnos, pero Dios se encarga poco a poco de irnos manteniendo firmes en el camino del Señor y de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, guarda la verdad, es tu responsabilidad, vive en ella, predícala, exhórtala, enséñala. ¿Por qué? Porque es lo único que finalmente resguarda a un creyente de desviarse hacia la mentira, hacia otras propuestas de espíritus engañadores, dice en Primera de Juan, creados por demonios, para que tú y yo qué nos desviemos. Y entonces existe, que es lo que estoy yo tratando de ilustrar, este pabellón de aquellos que una y otra vez insisten en irse por otro lado y no apegarse al camino que Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero la realidad es que no entendemos y una y otra vez como adolescentes nos desviamos, no creemos, dudamos, etcétera. Ya hablé de esto. Otro grupo, otro pabellón de enfermos a los cuales hay que visitar y hay que estar alentando, que es lo que en realidad va este grupo de creyentes a Salamanca, este matrimonio que está en Argentina, de Gugus y su esposa, este Toño Gutiérrez al cual le depositamos y le ofrendamos que está en Chile, que aprovecho para recordarles que los que ofrendan, que han estado ofrendando, les he estado enviando el número de cuenta directo de Toño para que ya me hagan ustedes el favor de depositar directamente a él, porque yo lo único que hacía era transferir, pero por cuestiones fiscales, ante la fidelidad de ustedes, pues ingresa dinero a mi cuenta, el cual yo no tengo forma de demostrar porque ni la gané, ni me quedo con ella. Pero ya ahorita ya hay un rastreo más minucioso de los ingresos que obtenemos. Eso no es un ingreso mío, entonces no tengo forma de demostrarlo. Ay, pues es que tal creyente ofrendó tanto y se fue a Chile. No, pues esto es un dinero que está en tu cuenta y demuestra. Entonces, eh, para aquellos que están ofrendando y aún todavía no tienen el número de cuenta directo del misionero de Chile que se llama Antonio Gutiérrez, solamente mándenme un mensaje personal para que yo les envíe la cuenta y ustedes directamente, ahí en lo secreto, como siempre lo han hecho y fielmente, le envíen el dinero y solamente puedan especificar célula G3 Xochimilco, México. Y listo, listo. Y Dios sabe que tú ofrendas. Ok. Mm, existen muchos, por otro lado, información de
estereotipos de cómo debe de vivir una iglesia, un grupo de cristianos o un creyente, que a veces nos hace vivir en el fariseísmo, en el perfeccionismo, en la rigidez. Contra esto luchamos, quiero decirte que contra esto luchamos, y cuando Cristo está a través de Pablo rogando para que nosotros tengamos compasión por aquellos ociosos, de poco ánimo, débiles. Fíjense bien, el fariseísmo lo que hace es sentarse a criticar, a menospreciar, a ser rígido, y esto no es lo que hace Cristo. Podemos tú y yo caer en una actitud solamente de estar juzgando, menospreciando y criticando y desechando a todos estos enfermos que están en un hospital, en un pabellón, y que tú como médico, que te crees muy bueno, igual que yo, los desechemos y digamos en un momento, de estos ya están perdidos, ahí déjenos que se mueran. Cuando no, el fariseo desecha, descarta, critica, menosprecia, se aleja. Fíjense, ahorita decía Gris, estamos orando para que Dios nos muestre si seguimos yendo. La gente, aunque no te lo demuestre, está enferma, como tú. Ahorita estábamos Ceci y yo compartiendo, yo le comparto a ella y repaso el estudio, y a propósito, ¿verdad? Y entonces me decía ella de una persona que le habló para saludarla, y le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero esta persona, tú la ves por fuera y su apariencia es una persona envidiable, o sea, que laboralmente le va muy bien, físicamente atractiva, eh, con todo lo que alguien pudiera humanamente desear, éxito laboral, presencia física, amistades, paseos. Y entonces le preguntas así, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces le dice ella, pues, ¿qué te digo? A ver, pero ¿cómo, no? Y entonces uno tiene la idea de que lo que vemos es lo que es dentro del corazón y no, ¿eh? Una cosa es la máscara que traemos y el maquillaje y otra cosa es lo que está sucediendo ahí dentro del corazón. Y por tanto, no hay uno solo que no tengamos un padecimiento a través del cual nuestra vida, dice aquí, nuestra vida caiga en el ocio, caiga en el desánimo, caiga en la debilidad. ¿Ok? Oye, Gustavo, pero eso ya lo vimos. Pues ya lo vimos, pero mira, yo lo repaso y lo repaso y lo repaso y más le saco. Y te voy a confesar que tengo ya varios días, varias semanas en esto y Dios ha ido cambiando mi corazón, mi actitud hacia los enfermos, no que están en el hospital, porque yo no voy a ningún hospital, a los enfermos que igual que yo tienen poco ánimo, dice ahí, amonestar a los ociosos. ¿Cuáles son estos ociosos? Aquellos que en algunas ocasiones nada más estás de ocioso, algo está haciendo, no lo que tiene que hacer, pero está de ocioso, porque madre de todos los vicios es el ocio, dice. Nadie está diciendo que no hace nada, están haciendo, pero no lo que tienen que hacer. Y es muy común en todos nosotros, ay, voy a barrer, pero no lees. Ya nada más saco la ropa, pero no lees. Eh, Mil cosas, pero no te conectas. Quiero aclarar que todo esto no es para que llenemos nuestro costal de piedras para apedrear a los que vamos a describir como enfermos. Como un médico, tú no vas a apedrear a los pobres que están encamados, vas para ayudarle. Hoy tú y yo, que Dios está cambiando nuestro corazón, que hemos ido aprendiendo a llenarnos de Él y que hoy nos está enseñando a que si hay alguien ocioso, fíjate bien lo que dice. Hermanos, amonesten a los ociosos. Ya la verdad no recuerdo si fue aquí que yo tomé de ejemplo
el árbitro en un partido de fútbol, que como alguien que cuida el orden y la armonía en el partido, tiene una tarjeta amarilla y una tarjeta roja, que la amarilla es tarjeta de amonestación. También lo podemos ver en un semáforo que tiene una luz amarilla. La luz amarilla no es una infracción, pero es una luz preventiva, de aviso, de cuidado, que en breve se va a poner en alto y podrías correr un peligro de que alguien se cruce. La palabra que Dios utiliza aquí, amonestar a los ociosos, quiere decir que en la compasión que estamos estudiando, la cual tiene Cristo, es llegar ahí al pabellón y decirle al enfermo, ¿cómo vas? ¿Si estás leyendo? ¿Si estás orando? ¿Cómo te sientes? Y no ajustarnos sobre su herida, no lastimarlo más, sino que es una llamada de atención muy amorosa, tierna, de cuidado, en donde, si ustedes ven en un partido de fútbol, lo llama a solas el partido a aquel que cometió la falta y le dice, hey, no vuelvas a patear de esa manera. Es una llamada, invitación a que a vivir mejor. Amonestemos, amemos, invitemos a nuestros hijos, a tu familia, a tus trabajadores, a que lo hagan mejor. Quiero también aclarar que no todos están listos para ser amonestados. Hay gente en un partido que lo amonestas y empieza la bronca. Y entonces lo tienen que agarrar los de su equipo porque él no acepta el error, porque está acostumbrado a que nadie le llame la atención. Así es que cuidado, la amonestación necesita mucha oración, mucha. Antes de que tú vayas a invitar a alguien a que sea consciente de que se está desviando, de que algo está mal, primero tienes que orar. Primero tienes que buscar al Señor para que sea Dios el que le haga ver su error. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. A ti nadie te ha cambiado. A mí me ha cambiado Cristo. Y aunque mi esposa, mi pastor, no, si yo no voy con Cristo, no hay el efecto profundo, transformador desde mi interior y solamente se convierte en la expresión, entendido, cambio y fuera. Y ahí queda, ahí muere aquello, no tiene fruto, cae en un terreno infructuoso, infértil. Por eso es el tema de nuestro estudio, con gentileza, con amabilidad. Tú nunca ves que un árbitro le dé una trompada, un trancazo, una patada de desquite a un jugador que cometió una falta. Tiene que controlarse, tiene que tener dominio propio para sacar la tarjeta y con amabilidad decirle, te invito a que no vuelvas a jugar de esa forma tan agresiva. Te invito a que tengas cuidado en lo que estás haciendo. Hijo, estas amistades, hijo, este horario, amigo, esposa, nada más te lo digo, y viceversa. Tú y yo también crecer y madurar en la amonestación que otros puedan traer a mi vida. Ahorita yo no te estoy amonestando, pero sí quiero dejar muy claro esta mañana que de ninguna manera el que estemos hablando de las enfermedades de otros es para que tú y yo los lastimemos más. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la actitud que tú y yo vamos a tener contra los ociosos. ¿Cómo vamos a sacar la tarjeta? Una tarjeta que Dios nos da con un propósito, alentar a los de poco ánimo. Pues imagínate, es alguien que perdió el trabajo, es alguien que reprobó una materia, dos, tres, cuatro, cinco o seis materias. Es alguien que está ponchado, es alguien que tiene algo contra la iglesia, contra mí, contra un hermano en Cristo. O sea, a veces somos mucho más amables con los extraños que entre nosotros. Tú lo sabes. Nos dicen, este es un farol de la calle.
Fuimos a un restaurante sencillo, ay, no, como una especie como de capitana de meseros, llega y le dice a Ceci, mi reina, ¿va a pagar con tarjeta? Y le dice, sí. ¿Cómo no, preciosa? Aquí está, mire. Eh, ¿Quiere que la cierre? No, le doy la propina aparte. Muy bien, linda, le dice. De veras, yo estaba conmovido por la gentileza con la que nos trataba. Y me daban ganas de voltearme y decirle, así trata a su esposo, así se dirige a su familia, tiene la misma gentileza, amabilidad, paciencia y trato con su prójimo. Y me enfrentaba. ¿Por qué? Pues porque hoy parece que en breve van a quitar la palabra gracias del diccionario de la Real Academia Española, porque en poco tus hijos, nietos y bisnietos ya no la dirán más. Y entonces un día un nieto tuyo va a preguntar, ¿qué es gracias? Que por ahí escuché a mi abuelo decir. Pues era una palabra que se utilizaba, pero que está en desuso. Entonces tenemos que estar hoy trabajando muchísimo. Tú y yo primero, muchas gracias. Y enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, con mucha amabilidad, con mucha ternura. ¿Cómo vas a alentar a alguien de poco ánimo? Con mucha ternura. Pues está todo ponchado, está desanimado. ¿Qué necesita? A veces que lo escuches, a veces que lo abraces, a veces que le hagas ver que su error en Cristo ha sido perdonado, que aún su error lo sanará Dios, que Dios le dará la salida, que no importa lo que hayamos hecho, Cristo lo consideró en nuestra cuenta, porque hay gente que vive en la culpa y vive desanimada, porque tiene rato sin leer, sin involucrarse, porque tiene rato amargada. Cualquier cantidad de gente hoy amargada. Permítame un momentito, tengo que meter un mensaje. Y entonces, esto es lo que estoy tratando de desmenuzar, que Pablo aparentemente, en pocas palabras, dice en Primera de Tesalonicenses 5:14, también nos rogamos, hermanos, estar dirigiendo, obviamente no a los incrédulos, a ti y a mí que hemos vuelto a nacer, a ti y a mí que experimentamos la ternura de Cristo. Mira, también platicaba con Ceci, ¿por qué muchas gentes se desvían? ¿Por qué, por qué aún todavía viven en las orillas de la rebeldía? Hoy le voy a mencionar a este grupo, Pabellón de Enfermos Materialmente Rebeldes. ¿Y, y por qué no regresan? A veces nosotros no somos prudentes y los cachetada con guante blanco, con la Biblia en la mano, y pues los endurecemos, los desanimamos, en lugar de tú y yo presentarnos igual que enfermos que ellos, que nos ha costado también mucho trabajo. De entrada, por ejemplo, el que tú le exijas a un hijo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué calificaciones? Si lo único que tienes que hacer es estudiar. O sea, yo a tu edad, puros dieces, yo no andaba, yo nunca tuve vicios. ¿Qué andas haciendo con estos amigos? Ven nada más cómo te comportas. ¿Sabes qué vas a hacer? La rigidez genera rebeldía. Tus exhortaciones, amonestaciones, un árbitro que llega luego, y después de ver patear a un jugador y le da luego un trancazo, vas a ver que se pare el jugador, ¿qué va a hacer? Pues lo va a agarrar a patadas al árbitro. Esto es lo entendemos todos.
pero no lo vemos también en el área espiritual de nuestras vidas, que así actuamos. Y entonces, por eso hay pocos discípulos, grandes multitudes lo seguían, pero solamente unos pocos lo escuchaban y se sentaban con él. Llenar un monte de palabras, grandes multitudes, pero hacer un discípulo es el trabajo más exquisito, fino, que Cristo hace en la vida de una persona. Yo tengo 32 años solamente viviendo en la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera porque Él fuera tierno, para mis pulgas ya lo hubiera botado. Pero ¿qué ha hecho Él? Ha sido muy paciente, ha sido muy sabio, oportuno cuando me tiene que decir las cosas, y cuando fuera de tiempo alguien me ha reprendido, llega Dios y luego calma mi ira, luego calma mi enojo, luego calma mi incomodidad e inconformidad por cómo me dicen las cosas. Pero ahí está Él, siempre, siempre con un rasgo de paciencia, revestidos. Y entonces ahorita me voy a regresar, den 2 vueltas a su página ahí nada más, en Colosenses 3, versículo 12, que vamos a entender mejor cuál es el propósito de ir a Salamanca. ¿Por qué ir a Salamanca? ¿A regañarlos? ¿A reprenderlos? ¿No has leído? ¿Qué han estado haciendo? No, a animarlos, a fortalecerlos. ¿Qué voy a hacer con mi hijo que reprobó? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? Ahorita vamos a ver otros. Primero vamos a ver lo primero que tú y yo necesitamos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si lo ligamos con os rogamos, hermanos, amonesten a los ociosos, primero, revestidos de Cristo. ¿Cómo te alienta Cristo? Por eso les decía hace rato, ¿por qué no hace una persona clic con la persona de Cristo? Ya no con la iglesia, ya no con la célula, ya no conmigo. No, nosotros predicamos a Cristo, a este crucificado y resucitado, que está a la puerta de tu corazón para transformar tu vida, para guiarte, para reprenderte, para transformarte, para ser de ti una nueva persona, no una iglesia. Ya después, como consecuencia, encuentro a mis hermanos en Cristo y voy hasta Salamanca. Tú dirás, ¿cómo que fuiste hasta Lima? Sí, fuimos hasta Lima, Perú, a alentar a unos creyentes. A Guatemala. ¿Cuántas veces? 6. Me costaba dinero, vacaciones. Me costaba dejar mis cosas. ¿He sacrificado? No. Cuando dejas que Dios, por eso Cristo es quien es, porque es un deleite para Él ver que alguien está desanimado y que su vida me anima. El hacer clic no es con una iglesia, es con Cristo. El hacer clic con una persona que no existe, pero lo entendemos, química con alguien, la Biblia dice gracia. Dice que María halló gracia delante de los ojos, no química, gracia delante de los ojos de Dios y le permitió ser humanamente el instrumento para que ya era el Hijo de Dios allá arriba, se hiciera hombre solamente. Pero siempre, siempre con un propósito, gozarse de ver el bien, el ánimo que se generaba en el otro a través de la forma tierna, compasiva, paciente, mansa, que tú y yo nos acercamos a las personas. Es tiempo de crecer, es tiempo ya de que tú y yo
maduremos, demos el siguiente paso, ya no solamente soy cristianito, me uno a una célula, no, dice servir con regocijo. Muchas veces no vamos con regocijo, vamos muy triste, muy adoloridos porque nos duele la situación en la que está pasando la otra persona. El regocijo viene por la oportunidad que Dios me da de animarlo, de consolarlo, de amonestarlo en amor, de invitarlo a que regrese, a que retome el camino, a que vuelva a leer, a que vuelva a vivir para Cristo, a que vuelva a poner los ojos en el Señor, a que vuelva a orar. Alienten a los de poco ánimo, aquellos. ¿Qué pasó? Estoy bien desanimado. ¿Pero por qué? Ay, pues es que mis hijos, mi esposo, pues es que esos son los desanimados, en donde ya han hecho ya mucho esfuerzo por otros, tantos años, que ya se cansaron. Ya, más bien, voy a cambiar el término del ánimo por alguien que está desilusionado. Espérame, alguien se me metió por aquí y voy a tener que por un momento, ¿verdad? Mutearlos a todos, ¿va? No, este no es. Espérame, me equivoqué aquí a todo. Listo, ya. Ahora, sí, sí, sí me escuchó. Perdón porque sí me escuchó. Sí, gracias. Muy bien. Decía yo entonces que un sinónimo de alentéis a los de poco ánimo, a los desilusionados, a los decepcionados. Alguien de poco ánimo pudo, por alguna circunstancia, comportamiento, que ahorita lo voy a ver, ¿verdad? De algún creyente que lo dañó, que le falló, eh, que le afectó, trajo decepción, desilusión. Y esto por una razón, porque muchas veces tú y yo tenemos falsas expectativas, equivocadas expectativas de una persona. O sea, los matrimonios nos enfriamos, nos distanciamos por las expectativas que en algún momento nos hicimos de la persona. Que porque era la de Dios, la discípula, la más guapa, porque cocinaba bien rico. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues se va perdiendo el entusiasmo, ¿verdad? Los de poco ánimo, ándele, anímense, muévanse. Pues aquí pasa. Podemos comprender las palabras de la Biblia a través de ciertos contrastes. El de poco ánimo ha perdido el entusiasmo, ha perdido la emoción, ha perdido la pasión, ha perdido la ilusión, ha sido decepcionado, ¿verdad? Y a estos son a los que dice Pablo, dice Dios, vayan y ayúdenlos. ¿Por qué? Pues porque confundieron que el casarse con una creyente no era aún todavía casarse con alguien perfecta. Y entonces, cuando ubicamos y colocamos las expectativas en el lugar correcto, la decepción no es una decepción, no es un fracaso, no es motivo de desanimarme. Si yo me pongo en mi vida que mis hijos sean de dieces, que sean misioneros, que sean amables, agradecidos, que sean, como dice la Biblia, que sean obedientes, no, no, pues viviría desanimado, decepcionado,
desilusionado, de con poco ánimo, pero oye, están creciendo, están madurando, están aprendiendo. Por tanto, ¿yo qué hago? Le bajo a las expectativas y mejor prefiero ponerle un 7 y entonces si sacan 8, wow, súper. Pero si tú les pones un 10 y andan en el 6, en el 5, tú le pones a tu relación un 10 y ¿qué tal tu pareja? Me preguntaba alguien en la semana, y Gustavo, ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo va el trabajo? Yo le decía, gracias a Dios, como siempre, fiel, lo necesario. Le decía, sí, sí, mira, tú me conoces, Cecilia. Yo vivo satisfecho con lo que Cristo me da, pero pareciera, es un versículo, el que tiene le darán más, y al que no tiene le quitarán. Digo, a veces digo, Dios, ¿qué onda? Y ahí estaba bien cansado, todavía tenía un paciente a las 7, trabaja muchísimo esta persona, 7:15, 7:30. Yo dije, Dios mío, ¿a qué hora va a llegar este hombre y a qué hora lo voy a atender? Y de repente al cuarto para las 8 me llama y me dice, ay, qué pena, este, pues no ha llegado. Sí, ya me di cuenta, me dijo. Pero yo dije, ya está afuera, ya es bien tarde, ya estoy bien cansado. Me dice, ¿qué crees? No voy a alcanzar a llegar. Y yo, ay, gracias. No le dije, ¿verdad? Yo decía, gracias, Dios, tú me conoces. Gracias. ¿Te parece si nos vemos el próximo miércoles? Me parece súper bien. O sea, gracias. ¿Qué tal tu trabajo? ¿El trabajo desalienta? ¿Qué tal tu salud? ¿Qué tal tus chavos? Pues yo no sé tú qué expectativas le pongas a la vida. ¿Qué tal el calor? Uy, pues ya subió. Yo esperaba que esta temporada de calor fuera alrededor de los 25, muy agradable, pero a 30. Pues oye, ándale, en el calor súbele. Nos están pronosticando que a 35 y estamos a 30. Pues está padre. Tú decides. Tú decides si vives en un infierno de fuego en el calor o pues quítate el suéter. Ponte una playerita, llévate un spray de esos que usamos para desinfectar y échate agüita. Anima, dice ahí, animen a los. Ahora, espiritualmente va a entrar Pablo a través de este mismo pasaje, que es muy importante que estudiemos, dice así, que sostengáis a los débiles. Fíjate bien, sostengáis a los débiles. Desde el punto de vista hospitalario, si una mujer acaba de tener un bebé a través de una cesárea, y lo tuvo ayer y llega la enfermera y le dice, ya levántese, vaya al baño, báñese. De repente, esto es real, ¿eh? Así le dijeron a Ceci. Ya, y dice Ceci que, pues a ver, pues vamos, ¿no? Y nada más de repente siente que se le va el vientre así, aunque estaba fajada. Pues está débil, fue tasajeada materialmente, le abren el vientre de lado a lado para que salga el bebé. ¿Cómo está aquello por dentro? ¿Cómo está todo el estrés? ¿Qué hacemos con los débiles? ¿Te ayudo? ¿Te sostengo? Que sostengamos a los débiles. Este es desde el punto de vista práctico comprensible. Pero Dios está aquí hablando de la debilidad espiritual, de la debilidad de una persona que ha dejado de leer, de una persona que ha dejado de congregarse, de una persona que se ha distanciado de la palabra de Dios a través de la meditación, de la memorización, del compañerismo con los creyentes, que ya no disipula, que ya no se disipula. ¿Y sabes qué va pasando? Se van debilitando. Y estos necesitan que los sostengamos porque ya no pueden ni pararse. Cuando tú le dices, ándale, ve, ya no puede. Materialmente, vamos a entender por qué dice Pablo que sostengan a los débiles. Si tú no sostienes a un adulto mayor que fue operado de la cadera, se puede caer. Es muy entendible que los adultos mayores, yo ayudo a mi mamá,
No la cargo, pero le ayudo con su brazo para que no, ¿qué? Se caiga. La sostengo un poco más firme cuando bajamos escaleras. Mi mamá va a cumplir 90 y está muy bien. Y ustedes viven esto con sus familias. Sostenemos a los que son más débiles. Espiritualmente, ¿a quién sostienes en su debilidad? A alguien que no caiga en tentación. Si yo no sostengo a mi mamá, el riesgo es que pueda caerse. Espiritualmente, cuando Dios nos dice que nos vistamos de compasión, benignidad, misericordia, ternura, oye, yo no aprieto a mi madre, no le digo, hazte para acá, te vas a caer. No, con gentileza, con ternura, le ayudas, estás al pendiente desde el primer escalón hasta el último. ¿Para qué? Para que no caiga. El débil espiritual ha dejado de leer. El débil espiritual cae en la incredulidad. Por cuanto está débil, ¿sabes qué hace y cómo cae? Cae en incredulidad. Y ahora vive asustado, con temor, vive siempre, ¿qué va a pasar? Está débil. ¿Débil en qué? En la fe. ¿Cuál es nuestra victoria? Vamos a buscar 1 Juan y dice así, 1 Juan capítulo 5, a partir del versículo 4 y 5. 1 Juan 5, del versículo 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, su ternura, su benignidad, su paciencia, su gentileza, su dulzura, su cuidado, su compasión, esto proviene de Él, porque así te trata Él. Vence al mundo, dice. Y esa es la victoria que ha vencido al mismo mundo, nuestra fe. Vencer es victoria. Los débiles caen en la tentación, se vuelven muy vulnerables a los ataques de su propia naturaleza, del mundo, del diablo. El martes, Juan Manuel de León dio una cátedra de los demonios, los títulos que ostenta Satanás y sus demonios. Aclaró que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra potestades, contra ejércitos demoníacos, angelicales, espirituales, que lo que quieren es destruirnos. En las enfermedades, algo que nos vamos a entender hoy hablando del mismo hospital, ¿quiénes murieron? Hipertensos, obesos, con enfermedad de POC, con aquellos fumadores, ¿verdad? Los más débiles murieron, cayeron, no continuaron, ya no están, y otros que no estaban tan débiles siguen con secuelas. Espiritualmente hablando, ¿quiénes mueren? ¿Quiénes finalmente desfallecen? ¿Quiénes se quedan caídos? ¿A quiénes hay que tú y yo alentar, animar, buscar, sostener? Pues el que ya no tiene rato que no lee la Biblia, que ya no se conecta al estudio discipulado, que se está enfriando, que ha dejado los medios de gracia, que está confiado, que no usa cubrebocas y piensa que siendo hipertenso, porque ya se le olvidó que es un pecador, ya se le olvidó que él está también en este mismo hospital y que hay enfermedades. Ahorita voy a entrar al otro grupo. No, ya no me va a dar tiempo. Al otro grupo de enfermos, que son propiamente los impíos. Entonces, ¿qué sucede?
que Dios nos invita a cambiarnos los lentes y ver a aquellos que por ya venir arrastrando situaciones de frialdad con respecto a su relación con Cristo, son vulnerables a caerse en la tentación del diablo. Y como tal, la debilidad que va a tener como blanco que tú dejes de mirar a Cristo y por tanto a caminar por fe, camines y vivas por vista. Estos están tirados materialmente y dice que los tenemos que sostener a los débiles. ¿Cómo? ¿Cómo voy a sostener yo a una persona que está caída bajo la tentación de que ahora el diablo le dijo, no necesitas de Dios, menos de la iglesia, menos de estos creyentes, y luego este pastorcillo, y luego tus amigos? ¿Cuáles amigos a la hora de la hora? Nada. ¿Cuáles amigos? ¿Te has puesto a pensar lo que implica para lo que damos estudios, que dejamos el trabajo, que dejo a mi familia? ¿Te has puesto a pensar que los sábados como tú también quisiera quedarme a dormir, agarrarme mucho más puentes? Tú no tienes idea, no me estoy quejando, solamente te estoy concientizando que dejé de ir muchas veces a Acapulco por ser fiel. ¿A quién? A ti, que reclamas, que aquí no ayudan, que aquí nadie le interesas, ¿no? El estudio está abierto, el discipulado ahí está, el médico está ahí. ¿Qué esperas? Que el médico del hospital venga a tu casa y te diga, perdón, ¿es usted el que necesita la ayuda? ¿Es usted al que estaba buscando? No, dice Cristo, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados. Pero te has puesto a pensar, has valorado lo que alguien que te comparte estudios a la hora enciende su pantalla o donde se reúnen presencialmente, ahí está. Y tú tranquilamente te conectas tarde, no vas, un día sí, un día no. No es reproche, porque te dije que no era la intención hoy recorrer ni juzgar, ni descartar a los enfermos, sino al contrario, amonestar, ayudar tiernamente, invitar, alentar, ¿verdad? Y sostener a los débiles, porque unos están por caerse, otros están caídos y otros están hechos pedazos por cuanto han dejado la sana doctrina y hoy son llevados por doquier, por todo viento de doctrina, o sea, ya no saben ni por dónde, porque dejaron la verdad, abandonaron la verdad y se entregaron a sus pasiones. Así dice la Biblia, ¿ok? ¿Qué tema? Qué impresión, qué profundidad, qué exhortación, qué, qué llamado a nuestras vidas para vivir lo más posiblemente sano y poder ayudar a los otros. No es ya no es servir, no, ya es Cristo. Cristo nos, sí vino a servir, sí vino a limpiar los pies, sí vino no para ser servido, pero sino para servir. Claro que sí, pero primero vino para sacarte y a ti y a mí de lodo cenagoso, para quitarte nuestros vicios, para que tú y yo dejáramos de maldecir, de criticar, de juzgar, de solamente estarnos quejando. No terminaría. ¿Y qué crees? No he terminado, pero aquí lo voy a tener que dejar porque tengo que llevar a mi hijo y algo que he aprendido. Si me doy a ustedes, pues, ¿cómo no me voy a dar a mi hijo? Entonces ahorita voy a visitar a un médico para una revisión de uno de mis hijos y te lo paso.
Aparentemente a ellos no les importa si vas o no vas, pero si vas, nunca se les olvida que siempre estuviste ahí. O sea, yo camino con Cristo, pero sé que va conmigo, porque Él dijo, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, jamás te abandonaré. Así es que voy siempre con la certeza, después de haber orado, de que Cristo, ahí está, vas al frente, tu guía. Y así estamos ahorita, orando por el médico, por un diagnóstico, por el tratamiento, y esto da paz. Bueno, continuaremos. Hay mucho todavía. Hay todo, un banquete para que Dios siga cambiando nuestra vida y poder ser estos hermanos que nos ruega Cristo, que así como Él ha hecho con nosotros, vivamos para con los demás. Da tanta paz, da tanta satisfacción. Experimentas lo que vemos en gente que ayuda a otros. Oye, lo vemos con los que participan en Teletón. Los vemos con hubo una desgracia en Villa del Mar, en Santiago de Chile, en Santiago, en Chile. Y ahí está el misionero al que le ofrendamos. Y hubo muchos eventos, entre ellos, muy conocidos por todos ustedes, que es el famoso Festival Viña del Mar, que tenía desde la pandemia y muchas cosas que no se había hecho. Pero esta vez tuvo un propósito, ayudar a los damnificados de ahí. Bueno, hasta la fecha, recién alguien hizo un evento para ayudar a los damnificados de Acapulco. Oye, si hacemos esto por los otros, ¿cómo tú y yo siendo ya transformados, no vamos a ir a Salamanca? No voy a ser comprensivo con mi hijo, con mi esposa, con mi suegro, con mi hermana, con tanta gente que, como tú y yo, están enfermos. Vamos a ver el próximo sábado a los impíos, ¿ok? Vamos a orar, gracias a Dios, aquí nos vamos a quedar. Vamos. Voy a abrir el micrófono ya nada más para que después nos podamos despedir. Listo. Vamos a dar gracias. Señor Jesús, muchísimas gracias por todo lo que hoy has hablado en nuestro corazón. Nos dejas sin palabras, solamente con un aliento y un ánimo de poder limpiar nuestras vidas delante de ti y poder entonces tanto disfrutar nuestras vidas y hoy tener el privilegio de alentar, sostener, animar a otros a que regresen a ti, a que te conozcan, a que crezcan, a que todos podamos vivir en la unidad de la fe. Te pedimos, Señor, por aquellos que han llegado a tal grado de debilidad, que están tan enfermos espiritualmente, que ya no pueden ni siquiera abrir sus ojos y ver tu gloria. Tú muévelos, nos tienes aquí con toda honestidad intercediendo por ellos para que tú nuevamente los reconquistes y hagas llegar tu palabra y tu amor, levantándolos, animándolos, Dios, sanándolos y que se vuelvan a reincorporar a su comunión contigo. Gracias por nuestro estudio, por nuestras familias, por nuestros hijos, pero en verdad gracias, Dios, para poderlos ayudar. No nada más de labios para afuera, sino con un objetivo, para poder ser luminares, instrumentos limpios que a través de nuestras vidas te conozcan. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, porque eso de que gracias por mi familia y gracias por un nuevo día y a veces nada más son palabras, dice Cristo, vanas palabras y palabrería, ¿no?